Listo. Bueno, ya saludamos a los hermanos que se conectan con nosotros en este momento. Les damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno. Sabemos que el Señor está obrando en la vida de todos y que esperamos que la paz y el amor y la seguridad de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Dios le esté otorgando a todos la plenitud para continuar con el proceso de vida. El Señor me regaló una palabra que realmente es bien hermosa. Dice, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Cómo es tu relación con el Señor? En Juan 15, del 1 al 11, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la cortará, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Si ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y eso es verdad. Vivimos en un mundo en el que día tras día leemos en los periódicos y vemos en la televisión noticias, asesinatos, violaciones, robos a mano armada, niños abusados y tantas otras cosas que le dan a uno un dolor en el corazón cuando ve las noticias. Yo la verdad a veces digo, no quiero ver noticias porque siempre es lo mismo, están ocurriendo tantas cosas. ¿Y saben por qué pasa todo eso? Porque la gente no tiene a Dios en su corazón, porque no conocen del amor de Cristo, porque no han disfrutado del amor de Cristo. Entonces nosotros nos sentimos con esa carga, nos sentimos cansados, nos sentimos realmente que no sabemos qué hacer y siempre estamos diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque la verdad no encontramos cómo poder solucionar esto. Y la verdad es que tenemos la respuesta en nuestras manos. Recordemos las palabras de Jesús en Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si el Señor ya venció al mundo, nunca más vamos a sentir ese desasosiego en nuestros corazones. Jesús nunca prometió a sus discípulos que no tendrían problemas, ni tampoco a nosotros, ni nosotros decimos que una vez tú haces la oración de fe, conoces del Señor, tu vida va a ser color de rosa. Sí, al comienzo, porque yo les doy mi testimonio. Cuando yo conocí de Dios, eso fue maravilloso, milagro tras milagro. No, yo decía, este Dios es un Dios maravilloso, sigo creyéndolo, pero en ese momento después vino la reprensión. Y entonces me vino una cantidad de cosas difíciles, pasé momentos amargos, tristes, y yo decía, ¿pero qué? Todo no era glorioso, todo no era gozoso. Y entonces la palabra me enseñó, en el mundo tendréis aflicción, porque hay que pasar las pruebas. Cuando superamos esas pruebas es que podemos decir, oh Señor, gracias, porque realmente pude sobrellevar estos momentos difíciles, porque tú estabas conmigo. Y con seguridad encontraremos pruebas y sufrimientos en nuestras vidas que sabemos que si confiamos en el Señor las vamos a vencer más fácil. Él siempre nos va a levantar en victoria, sobre todas las cosas que vivamos o pasemos. El Señor siempre nos va a sacar en victoria. Por difícil que sea la situación, el Señor nos va a sacar en victoria. El pasaje de hoy, Jesús usa la analogía de la vida, los pámpanos, para hablar de ese tipo de relación que hay, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser como esos pámpanos, nosotros tenemos que ser como esas ramas de aliento que se necesitan a través del tronco de la vid para poder nosotros salir adelante. Nosotros tenemos que estar como el árbol que tiene su rama y esa rama da fruto porque está pegada al tronco. Jesús es el tronco y nosotros tenemos que ser esas ramas pegadas de Él para poder salir adelante. Todo lo que hagamos conforme al corazón de Dios lo vamos a lograr. Por eso la palabra dice, alejados de Él, si le arrancamos sus ramas de la vid, no podemos alimentarnos de ese tronco y entonces no podremos salir adelante. Es gozoso ver a todos los hermanos aquí reunidos. Basado en este concepto, el Señor nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí
como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, nada podemos hacer. Y eso sí que lo he comprobado en este momento en mi casa. Lo he vivido con mi familia, con mis hermanas, lo he vivido tan de cerca. Cuando están alejadas del Señor, las cosas las ven como tan diferentes. Cuando las personas están con la mano de la mano de Dios, lo ven tan distinto, tan bonito, tan gozoso, y se le ve vida a las personas cuando están cogidas de la mano de Dios. Se ve el gozo verdadero, porque Dios es grande. Así que es muy importante nuestra relación con Cristo. Separados del Señor, nada podemos hacer. Eso está clarísimo. Nosotros somos esas ramas y tenemos que dar ese fruto verdadero, ese fruto que la gente se goce con la palabra que tenemos en la boca para ellos, que la gente se sienta que realmente pertenecemos a ese tronco grande y verdadero. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Nosotros somos completos y felices y gozosos. No se imaginan la felicidad tan grande con que he dormido estas noches. Bueno, unas noches no, pero estas últimas sí. Cuando ya todo se dio y vi la mano de Dios, la respuesta de Dios. Cuando vi cómo aparejó todo para que se nos diera, cómo el Señor nos buscó ese lugar. Ustedes no se imaginan la angustia que yo tenía de pensar que íbamos a salir de nuestro templo y que dónde nos íbamos a ubicar y que teníamos que trastear. Eran muchas cosas en mi corazón. Y ver esa respuesta del Señor, faltando días para entregar la iglesia, nos apareja este lugar tan hermoso y podemos llevarlo todo. Notarialmente se hizo todo, los registros se lograron todo como el Señor quería, conforme a su voluntad. Eso es la gloria para Dios. Eso es dar gracias y decir: Señor, tú estabas ahí con todos y cada uno de nosotros, no con mi esposo y conmigo, con todos nosotros, porque todos teníamos el mismo sentir. Yo sé que más de uno tenía la inquietud: ahora se van a ir, nos van a dejar, van a abandonar la iglesia, ¿qué va a pasar? Todos teníamos una angustia en nuestro corazón, y saber que ya estamos gozosos porque ya estamos viendo los resultados, eso es una alegría de verdad. Estas lágrimas no son de tristeza, son de alegría, son de gozo. Me gozo en el Señor porque siento que soy una rama que está prendida de Dios y que hace su voluntad y que le cree al Señor y que está gozosa por las cosas que hacemos. Gracias, Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, porque reconozco en todo, Señor, que tu presencia estaba ahí, que necesitamos tanto ser parte de ese tronco, Señor, que no seamos cortados ni desechados, Señor, sino que podamos vivir en victoria, Señor, porque tú permaneces en nosotros, Padre Celestial, y que no hay alternativa, no la hay, Señor Jesús. Solo hay que buscar tu rostro, estar en oración, creer en tu palabra y gozarnos en tu presencia, Señor Jesús. Te damos gracias en esta mañana. Amén, amén, amén. Y los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén. Amén. Amadísimo. Estoy gozosa. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aunque yo sé que ustedes son unos bendecidos del Señor. Amén. ¿Hay alguno que necesite que le explique si es bendecido o no? Son unos bendecidos del Señor. Amén. Y qué dicha ver al otro grupo que no pudo llegar el domingo pasado por alguna razón. Pero me alegra verlos, y aquí cuando estemos todos no vamos a caber. Van a ver que no vamos a caer, entonces hay que ir buscando, mis hermanos. Pero le damos gracias a Dios, como decía Cielo, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo, Dios no desampara. Y Dios nos ha guiado en todas las cosas. El Señor que tenemos es el Dios todopoderoso, soberano, Rey de los ejércitos, el creador de todas las cosas. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo les parece? ¿Ya lo sabían o no lo sabían? Entonces, si no lo sabían, les estoy dando la noticia para que se alegren. No es cualquier Dios, es Dios soberano. Amén. Para agregarle un poquitico a lo que dijo Cielo, estoy tan complacido de ver cómo la gente nos ha recibido allá. Ustedes no se imaginan que es que sí, el Señor da gracia, nos pone en gracia con la gente. Nos han colaborado gente que no tenemos ni idea quién es y nos dicen: es que estamos para servirles. Y en todo nos están ayudando. Eso es una maravilla, es sentirse uno como: llegué a mi casa.
¿sí? Aunque no me conocen en mi casa, pero llegué a mi casa. Y es bien interesante, el proceso ha sido bonito y bueno, seguirá siendo. Y solo anhelamos el momento en que todos podamos ir allá e inaugurar este lugar. Pero ahí vamos sembrando semillitas. Ya conozco mucha gente. A todo el mundo me toca identificarlo por el gentilicio. Machetunos. Ya somos machetunos. Entonces, bienvenidos a la nueva tierra, hermanos. Quiero traerles una palabra. Si ustedes tienen, alguien tiene un proyecto aquí, alguien tiene una necesidad, alguien tiene una idea, alguien tiene un negocio, alguien tiene algo que todavía no le ha salido, que como que ahí está trabado, como que tiene expectativas, pero como que no salen. ¿A alguien le pasa eso? Amén. Amén. Bien, el 90%. Muy bien, les tengo una buena noticia. Muy buena noticia. Amén. Es el Señor el que le va a solucionar a usted las cosas. Y nadie más en esta tierra, porque en esta tierra todos los demás tenemos que aprender a depender de Dios. Así que si usted tiene su Biblia, y espero que la tenga, si no arrímese a uno que la tenga, va a abrir su Biblia por favor y vamos a leer un versículo muy corto, pero que si usted lo piensa, medita en él, lo hace suyo y todos los días da gracias, ya confía en el Señor para eso, amén. Usted le va a entregar al Señor y de ahí en adelante cuando usted entrega, ¿qué es lo que hace? Dando gracias, como nos dice la palabra, y demos gracias en toda ocasión, amén. Proverbios, ¿qué les dije? ¿No les he dicho? Verdad que ya el espíritu de adivinación se fue de este lugar. Entonces, Proverbios 16, versículo 3. Proverbios 16, versículo 3. Y dice: pon en manos del Señor, en la Biblia mía está en mayúscula, resaltado Señor. Yo no sé si ustedes lo tienen así. O debe empezar al menos con la S mayúscula, Señor. ¿Sí? ¿No? 16:3. Pon en manos del pastor, pon en manos de la iglesia, pon en manos de la esposa, pon en manos del hijo, pon en manos de quién? Señor, el Señor, no hay sino un Señor, amén. Señor de señores, el Señor. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Repítalo, hermano. Amén. Repítalo conmigo. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Haga el ejercicio físico. Ponga el proyecto, Señor, te lo entrego. Lo que sea, el negocio, la idea, lo que usted tenga allí, Señor, mira, tengo este proyecto. Tú sabes lo que yo quiero. Todavía no lo tengo definido. Si alguno no lo tiene definido, como yo, por ejemplo. Yo todavía no sé cómo voy a hacer muchas cosas, pero todos los días le digo: Señor, yo sé que tú me estás guiando en todo y por eso te agradezco. Amén. Entonces yo ya no me preocupo de si sé o no sé, en qué descanso. Te doy gracias porque tú me estarás guiando todo el tiempo. Amén. Yo entrego mi proyecto, Señor, gracias, te entregué mi proyecto. Tú sabes cómo me vas a ayudar en esto. Aquí dice tu palabra y yo confío en tu palabra, que Él se cumplirá, porque eres tú el que me lo vas a sacar adelante. Tú me vas a guiar, tú me vas a dar los recursos, tú me rodearás de la gente adecuada. Señor, tú me traerás lo que necesito, me llevarás donde yo quiero estar y donde sé que tú sabes que yo puedo estar. Y te doy gracias. Amén. Así es como lo hacemos los que creemos en el Señor. Descansa en eso para que no te salgan más canas. Amén. Amén. Chiste de pastor. Bueno, muy bien. Como ya empezamos a escuchar palabra de Dios, ¿quieren seguir escuchando palabra de Dios? Amén. ¿Alguien vino a otra cosa aquí a este lugar? No. ¿A qué vinieron a este lugar? Muy bien. O sea que ustedes no vinieron a verme a mí. Aunque eso es agregado, valor agregado. Amén. Pero ustedes vinieron a escuchar palabra de Dios, así que van a concentrarse, le van a decir al sueño: aquí ya no hay frío. Me da pena con los que dicen que hay frío, pero ya no hay frío. Aquí existe ya el calor.
Este lugar es calientico y le vamos a dar gracias a Dios porque nos vamos a concentrar. Usted va a aprender hoy y más adelante a vivir bajo la influencia ¿de qué? Del amor de Dios. Repítalo, voy a vivir siempre bajo la influencia del amor de Dios. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, quiero parar un momentico y orar un momentico por alguien que en este momento perdió un ser querido. Es nuestra hermana y amiga Zoila. Ella está en Barranquilla, ella ha estado en nuestra congregación. Murió la abuelita de ella el viernes. Estábamos confiando y pidiéndole al Señor que ya le diera descanso, estaba muy enfermita y creímos profundamente que ella está en las manos de Dios, está en la presencia de Dios. Así que vamos a darle gracias y pedirle a Él por la paz en la familia, por si hay alguno que no ha entendido bien el mensaje de la salvación, que ella, yo creo, por fe la ha recibido. Amén. Padre, gracias te damos, papito Dios, por tu fidelidad, Señor, porque tú nos enseñas lo que para nosotros es desconocido. Y a veces, Señor, lo que tú nos enseñas es tan complicado para nuestra mente, pero gracias porque poco a poco hemos aprendido a creer más y a depender más de ti, en lo que tú dices, en tu poder, en tu misericordia, pero sobre todo en tu esencia, que es el amor. Gracias, Padre, por la vida de la señora Zoila y toda su familia. Yo sé que ella ahora está en tu presencia y, Señor, transmítele, por favor, esta paz, esta seguridad a toda su familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes se han preguntado a veces cuál es la mejor forma para evangelizar. Recuerden que hablamos unos 3 domingos sobre evangelizar, lo que es evangelizar, los requisitos o más bien lo que tenemos a la mano para poder evangelizar. ¿Se han preguntado entonces cuál es el mejor método? Hay mucha gente que desarrolla métodos, escriben sobre esto, hacen tratados o todo un seminario sobre cómo evangelizar. Hay libros escritos sobre cómo evangelizar. ¿Y cuál será la mejor forma? Bien. Claro, amén. Pero amén. Que ya leyó mi prédica. Ya le pedimos a Dios, ya Dios hizo lo que tenía que hacer en nosotros y Él nos enseña ahora a caminar conforme a su voluntad. Amén. Ahora su naturaleza está en nosotros. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora yo no voy a hablar exactamente de cómo evangelizar mejor, sino que voy a usar este ejemplo para enseñar lo que es vivir bajo la influencia del amor de Dios. Amén. Porque el evangelismo, hermano, y ese es nuestro propósito, no solo es aprender a vivir como Dios nos enseña que deberíamos hacerlo todos para poder descansar de las presiones del mundo, amén, sino que a la vez que vamos aprendiendo, eso es lo que vamos transmitiendo y eso se llama evangelizar, amén. Y entonces evangelizar es importante y tenemos que tenerlo por cierto todos nosotros, porque nosotros somos, como dice Pablo, cartas abiertas que todo el mundo lee. Amén. ¿Qué es lo que ve la gente en nosotros? ¿Qué es lo que la gente lee de nosotros? Amén. Enséñenle cómo ponerlo mudo. No bajen el volumen y ya. A ver. Es que la tecnología a veces atropella. Muy bien. Entonces, el evangelismo, hermanos, como somos, miren esto, ustedes, el evangelio, si es lo que está viendo la gente debería ver el evangelio. ¿Qué es el evangelio? A Cristo, lo que Él hizo, amén, y lo que Él produce en cada persona. O sea, la gente debería ver el fruto del nuevo nacimiento en nosotros. Debería haber paz, debería haber misericordia, deberían ver amor, deberían ver sabiduría. Todo esto es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que la gente debería leer de nosotros. Infortunadamente a veces no ven eso, sino lo negativo que a veces aflora de nosotros. Amén. Entonces,
¿cuál debe ser nuestro punto de partida y nuestra máxima en seguir? Sino es concentrarnos en lo que la gente va a leer de nosotros. Porque nosotros ya no somos del común. Amén. Usted ya ha sido, entienda esto, hermano, usted ya ha sido lavado de sus pecados. Usted ya ha sido purificado. Usted ya ha sido apartado. Usted ha sido adornado por Dios para Él habitar en usted. Porque por eso le dio el Espíritu Santo. Amén. O sea que el evangelismo implica algo más integral de temas que van todos en el momento de hacerlo. Y si usted lo va a hacer, hágalo primero con su testimonio de vida, con su ejemplo de vida. Amén. El testimonio no es contar la historia trágica de su vida. El testimonio es lo que usted es, que Cristo está haciendo en usted. Y que eso se refleja de una manera natural a través de su conducta. Amén. Recuerde que Jesús también fue de templanza. Alguien me contaba una historia sobre una iglesia, no voy a mencionar protagonistas. Amén. Pero es muy triste que nosotros demos el mal ejemplo y apartemos a la gente del Señor en vez de traerla. Me entero de que en pandemia, un hombre y una mujer que están casados, desde que él se volvió cristiano, siguió con su infidelidad hacia su esposa, siendo cristiano. Asiste a una de las iglesias reconocidas de Bogotá, y entonces él, con su apariencia de santidad, se levantó a 2 santicas. Infiel. Testimonio para su esposa, malo. Testimonio para la otra, malo. Testimonio para los que lo conocen, malo. No entiende que la infidelidad lo aparta a él de Dios. Amén. El daño se lo está haciendo él mismo al permitir que la infidelidad lo controle. Amén. Y la mujer, a partir de allí, no quiere saber nada de cristianos. Llega la pandemia y la iglesia los llama a preguntar cómo están. Preguntan por el Señor. ¿Está fulanito? No, no está, pero habla la esposa. Es que queríamos saber si él está trabajando. Me dijo, no está trabajando y hemos pasado una situación muy delicada, muy complicada y todo. Ah, bueno, ok. Entonces, que esté muy bien, saludos a todos. ¿Cuál fue el mensaje que ella entendió? Es que queríamos saber si está trabajando porque como no ha vuelto por aquí, estamos en pandemia, necesitamos la plata. Más importante, el estado de él con la iglesia que de ellos como hogar. Tan triste, muy triste. Muy triste. Ahora entonces, una parte muy importante de llevar el mensaje a los demás es reflejar con nuestra actitud, con nuestra personalidad, con nuestro carácter, lo que creemos. Hermano, usted se convierte en lo que cree. Amén. Si usted cree que ama a su esposa, ¿cómo se convierte usted hacia ella? En el que la protege, en el que le provee, en el que la va a contemplar, a consolar, a escuchar, en quien la va a acompañar. Amén. En eso se convierte por amor a ella. Y viceversa, ¿no? Usted es lo que cree. Usted se convierte en lo que cree. Amén. Lo que somos cuando hemos entendido nuestra posición como hijos de Dios. Usted debe entender eso. Hermano, esto no es ley, escuche bien. No es que usted tiene que ser, sino que usted debe comprenderlo porque usted lo cree. Ahora comprenda lo que cree para que eso se desarrolle en su vida y Él nos enseña a vivir como hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios, lo que enseñamos a los demás es quién es nuestro Padre amado, nuestro Padre eterno. Amén. Es Dios. A Dios mismo es el que enseñamos. ¿Y Dios qué es? Amor, misericordia, paz, esperanza, sabiduría, humildad, mansedumbre, templanza, poder, justicia perfecta. A todo eso lo llamamos amor perfecto. Dios es perfecto.
Amén. Recuerde que usted ha sido nacido de nuevo. Él hizo que usted naciera de nuevo. Y Él hizo que usted naciera de nuevo dándole la esencia misma del ser de su Espíritu Santo. Así que usted tiene el ADN de Dios. Amén. Y eso debe reproducirse. La Biblia nos enseña mucho sobre cómo adquirir esa manera de vivir, esa nueva manera de vivir. Cómo adquirir esa naturaleza divina de forma y perdón, por la redundancia, natural en el sentido del nuevo nacimiento, que consiste en haber sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted se convierte en eso. Y cuando usted se convierte en eso, usted refleja eso. En el colegio le llamaban a uno por el apellido. ¿Recuerdan? Entonces decían Ríos. ¿Y quién contestaba? Margarita. Pero la llamaban por el apellido. ¿Cierto? El apellido le da identidad. ¿Cuál es el apellido de nosotros? Somos hijos de Dios. ¿Cierto? Somos hijos, ya me volví como paisa, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Yo cargo el ADN de Dios. A mí me identifican como un hijo de Dios llamado seguidor de Cristo, cristiano. Amén. ¿Usted es eso? En Romanos 7, abran allí su Biblia, por favor. Usted la va a leer. Comenzamos a leer sobre la vida de dos tipos de esposos. La primera analogía se basa en la ley y de cómo los judíos están atados a la ley, la cual solo da como fruto la muerte. Amén. Romanos capítulo 7. Todo el capítulo habla sobre los judíos atados a la ley. Amén. Y enseña entonces dos tipos de esposos: los atados a la ley y los atados a la gracia de Dios. Amén. Ahora, la ley que produce da como fruto muerte. ¿Por qué la ley da como fruto muerte? Porque cuando usted vive para cumplir la ley y usted viola un mandamiento, una sola de estas leyes, el resultado de ella es muerte. Amén. Todo el que peque, ¿qué pasa? Morirá. Es el resultado de la ley. Por lo tanto, si usted vive para cumplir la ley, esto es lo que usted va a obtener en el momento mismo en que usted viole la ley. No ha entendido la gracia. Amén. No ha entendido la gracia. Está atado a la ley, no a la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces Pablo usa esta analogía y le habla: los judíos viven por la ley y para la ley. Amén. Entonces, esa analogía da como fruto muerte porque las pasiones pecaminosas obraban en la carne. Aquí hay algo que usted va a entender muy interesante, hermano. Yo sé que ustedes han oído, leído mucho sobre la ley, sobre la carne, sobre el pecado y la muerte, pero hay algo que usted va a descubrir hoy diferente. Ley y carne son sinónimos, ¿ok? Ley y carne son sinónimos, porque la ley fue dada para darnos a entender los deseos de la carne. Amén. Es decir, usted no mate, deseo de la carne; no robe, deseo de la carne. O sea que la ley y la carne vienen a ser sinónimos, ¿de acuerdo? Estar en la carne entonces es estar en la ley, porque la ley mata. Y si usted está en la carne, usted está en pecado, y eso quiere decir que usted está muerto. Amén. ¿Hasta ahí claro? Muy bien. Si hay dudas, pregunten. Estar en la carne es sinónimo de estar en la ley. El resultado entre el hombre pecador y la ley es muerte. Amén. Ahora, la ley es buena. Por eso Romanos 8:2, que ya no estamos bajo la ley. Amén. La ley es buena. ¿De acuerdo? La ley es santa. Fue dada por Dios. Pero no para que viviéramos por la ley. En Jesucristo se ha efectuado un cambio de relación. Esto, mis queridos hermanos, es esencial que lo tengamos claro para que usted pueda vivir en paz con Dios, porque Él ya está en paz con usted. Amén. Como sucede
con la muerte del marido. Usted sigue leyendo ahí en el capítulo 7 de Romanos. En la muerte del marido, ¿qué pasa con la esposa? La esposa queda libre de la ley de él, de estar sujeta a él. Por lo tanto, ya no es considerada adúltera si se casa con otro hombre. Amén. Porque recuerden que el adulterio producía muerte. Amén. Pero si se murió el marido, y el adulterio solo se produce en el matrimonio, entonces si se murió el marido, ¿qué pasa? Quedó liberada de la ley de estar sujeta a su marido. Amén. Eso pasa con el creyente, con el seguidor de Cristo, con el que tiene fe en lo que Él hizo. Amén. No el que tiene fe en su rectitud, en su fidelidad, en su capacidad, sino en Cristo. Amén. Una vez se entrega por fe a la vida que enseña Cristo, pasa, según la Biblia, a estar casado con Cristo, bajo la gracia y no bajo la ley. Él pasa a ser su Señor. Amén. Usted pasa a ser propiedad de Cristo. Usted pertenece a Cristo. Usted se convierte en la esposa de Cristo. Ahora usted cambia de ley. Cambia de la ley que producía muerte a la ley que produce vida. Luego en los versículos 7 al 12, estamos en Romanos 7, Pablo enseña la relación entre la ley y el pecado. La ley, dice, no es pecaminosa, amén, sino buena. Pero describiendo el pecado y prohibiéndolo, viene a ser ocasión para el pecado. Es decir, el descubrir el pecado en la persona, lo que descubre es que la persona está muerta espiritualmente porque el pecado le ha engañado, haciéndola sentir autosuficiente. Amén. Pero todos sabemos que la violación de la ley es condenación, es muerte eterna. Amén. Pastor, ahí, perdón, hay una confusión ahí. Se estaba llevando acá toda la ley, por eso Pablo le está explicando que ya no era bajo la ley, Señor, bajo la gracia. Pero aquí también es muy claro cuando se dice que diremos, pues la ley es pecado en una manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, en ese momento la ley se convierte en una obra. Si yo hago esto, por ejemplo, el caso del pecado, este matrimonio, del adulterio, entonces si yo adultero, estoy en pecado, ¿cierto? Pero como nosotros ya estamos bajo la gracia, teniendo en cuenta la gracia, ya no estamos bajo la ley. claro, pero el pecado sigue. Pero el pecado sigue, y esto es lo que tenemos. Es una analogía, porque esto se ha tomado mal. Claro, ahora déjame avanzar aquí y vamos a entender cómo funciona esto, ¿sí? Porque lo que está diciendo Raúl es cierto. El pecado sigue siendo pecado, así estemos en la gracia o no estemos en la gracia. Amén. El pecado no dejó de existir, se manifiesta. Pero aquí hay una gran cosa que nosotros necesitamos entender sobre esto, y vamos a empezar a leer Romanos 7 desde el 1 al 4. 7 desde el 1 al 4. Romanos 7 del 1 al 4. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. O sea, Pablo se está dirigiendo a los judíos. Los judíos dominan la ley, conocen el tema de la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley. Ustedes murieron a la ley, mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto
para Dios. O sea que usted pasó de estar sujeto a la muerte por el pecado a estar libre de la condenación por la obra redentora de Cristo Jesús. Usted pasa a pertenecer a Cristo, Señor. Esa es la parte más importante que hay que tener en cuenta, porque ya la obra está hecha, ya. Claro, ya la obra está hecha. Él les estaba hablando a los judíos que estaban bajo la ley. Amén. Ahora, estando yo sigo ahí bajo la gracia, porque eso en el fondo era una obra que tenía que cumplirse bajo la ley. Y le está explicando. Ahora note por favor esto, versículo 3. Pero si muere su esposo, ¿cómo queda ella? Libre. Queda libre. El esposo es la ley, usted es ella. ¿Ok? Usted es ella. Vamos por partes, vamos definiendo esto. En el buen sentido de la analogía, por favor. Amén. Por favor. Y una vez muerta la ley, el primer marido queda libre de esa ley para que se case ella con otro. Amén. Ella queda libre de este marido, de la ley. Ustedes ya no están sujetos a la ley. Ahora ustedes están sujetos a el otro marido. Versículo. ¿Señor? Entonces comete el pecado de asesinato. Versículo 4. ¿Ese otro quién es? Versículo 4. Asimismo, hermanos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. ¿Quién fue levantado de entre los muertos? Cristo fue levantado de entre los muertos. Amén. O sea que ustedes quedan sujetos a Cristo. A Cristo. Él es el marido nuevo. Amén. Porque el otro murió, la ley murió. Él venció el producto de la ley en la cruz. Amén. Ahora estamos unidos a Cristo con el único propósito, dice al final del versículo 4, ¿de qué? De dar fruto para Dios. De dar fruto para Dios. Usted está unido a Cristo, escuche, con el único propósito de dar fruto para Dios. Amén. Amén, dígame un amén si me lo... Y si la analogía se trata de un matrimonio, ¿cuál es el fruto de ese matrimonio? Los hijos. O sea que usted está para reproducir hijos de Dios. Ese es el fruto para Dios. Amén. Reproducir hijos para Dios. Por eso usted tiene que volverse un testimonio integral, no solo de palabra, sino de hecho. Amén. No hace un discípulo, está haciendo un hijo para Dios. Claro. Claro, usted tiene que entender. Usted tiene que entender que hay dos partes de la salvación, es salvación y señorío. Amén. La salvación es una cosa, pero el señorío implica aprender a vivir como Él me dice. Salvación son dos cosas. Y por eso la iglesia debe concentrarse. La iglesia me refiero a los que estamos llamados por el Señor, dándonos ese don para enseñarle a los demás, porque no todo está llamado no todos tenemos el don de enseñar, no todos tienen el don de sanar, no todos tienen el don, amén. Pero los que tienen ese don están llamados a enseñar cómo vivir para Dios, amén. Pero todos integrados somos el cuerpo de Cristo. Usted nunca deje de pensar en esto, porque usted también tiene dones y talentos. Póngalos al servicio del Señor. ¿Cómo? A través de sus hermanos, dándole a sus hermanos lo que el Señor le dio. Entonces, dar fruto para Dios. Amén. Ahora pase por favor capítulo 8 de Romanos, versículos 1 al 2. Hola, aquí falta un reloj. Tienen que ponerme un reloj grande. 8. ¿Qué dije? En Romanos 8, versículos 1 y 2. Dice, por lo tanto, ¿por cuál razón? Por la anterior, por lo que estamos hablando, ya no hay ninguna. Escuchen bien, aún los que no me están poniendo cuidado, escuchen. No hay ninguna
condenación. No admita ningún tipo de condenación en su mente. No hay ninguna condenación para quienes. Entonces la condición es estar en Cristo Jesús. Mire, estar en Cristo Jesús. Usted está cubierto por Cristo Jesús, si es que en eso ha creído, si es que hizo a Él de su Señor. Amén. Si usted está bajo Él, Él es mi guía, Él es mi defensor, Él es quien pagó por mí, Él me cubrió, Él me amó, yo estoy en Cristo. Él es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por mí, yo estoy en Cristo. Él es quien me guía, yo estoy en Cristo. No hay condenación para mí porque Él pagó por mí, yo estoy en Cristo. Amén. Eso es lo que usted tiene que siempre, recuerden que hay algo en la boca, confiésalo para salvación, dice la palabra. Segundo versículo, pues por medio de Él, no por medio de nuestras obras, no por medio de la iglesia, no por medio de los pastores, sino por medio de Él, la ley del Espíritu, el Espíritu que mora en nosotros, de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Usted ya es libre de qué? Del producto del pecado, de la condenación que produce el pecado. Amén. Amén, iglesia. Amén. Muy bien. Como estamos en Él, en Cristo, Dios no puede condenarnos más de lo que ya condenó a Jesús en la cruz. Jesús fue condenado en la cruz por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad, y Él no lo va a condenar a usted más de lo que ya condenó a Jesús. Amén. Amén. Por eso Cristo fue condenado en la cruz, para que usted no fuera condenado. ¿De acuerdo? Porque en Él fueron imputados nuestros pecados. A Él se le cargó toda la culpa. Él sufrió el castigo de nosotros. Amén. Descanse en eso. Él aceptó nuestra culpa como suya y pagó en su carne el precio para nuestra libertad de la condena del pecado por siempre. Dígame, ¿cuándo es el fin de por siempre? ¿Alguien lo ha descubierto? ¿Por siempre cuándo tiene fin? Por siempre, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Amén. Porque Jesús resucitó convirtiéndose en el Cristo, y el Cristo es el Mesías que redimió a la humanidad. Amén. Amén. Él es el Mesías liberador y está sentado ¿en dónde? A la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros para recordar al Padre, esto lo digo yo, pecó pero yo morí por Él, yo pagué por Él. Él no es condenado. Yo fui condenado, pero yo vencí el pecado. Amén. Ahora, esta unión no puede producir libertinaje, y ahí aclaramos este punto. Porque si ya estamos en Cristo, entonces como yo, entonces pequemos para que la gracia abunde. No, hermano, no puede producir libertinaje. ¿Qué es libertinaje? ¿Qué dice el señor Google, como dice una amiga mía, de qué es libertinaje? ¿Qué entendemos por libertinaje? Abusar de la libertad. Abusar de la libertad, hacer lo que a mí se me plazca. Y hoy en día allá están conduciendo al mundo. Haga lo que quiera. Usted tiene libertad, la ley lo protege. La ley del hombre, no la ley de Dios. La ley del hombre se opone a la ley de Dios. Amén. No van a ustedes a comer ese cuento. Eso es la ley del hombre. Entonces, el estar unido a Cristo en ningún momento puede producir libertinaje. Algunas personas intentan cometer adulterio espiritual, tratando de cumplir con cada ley. Amén. Escuchen, cuando la gente se enfoca en tengo que hacer esto para Dios, tengo que hacer, todo lo que usted hace lo hace como para Dios, porque ya usted entiende el amor de Dios y responde al amor de Dios, pero no se convierte en una ley que usted tiene que cumplir para agradar a Dios, porque ya Dios se agradó de usted. Amén. Entonces usted no puede sujetarse. Algo pasó con la transmisión. Usted no puede sujetarse
No sé. Ahí está viéndose. Bueno, sigamos. ¿Y allá está reproduciéndose? Bien. Entonces, usted, hermano, no puede tratar de suplantar con sus fuerzas lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ya Jesucristo lo hizo todo. Usted se ata al resultado, amén, de lo que Él hizo. Su esfuerzo no lo va a conducir a ninguna parte. Ahora usted hace cosas que entiende ya, que Dios le enseña por amor. Por ejemplo, hermanos, misericordia. Usted da misericordia. Amén. Usted ya no espera recibir misericordia porque usted ya la recibió. Si usted espera recibir misericordia de los hombres para actuar, usted está dejando atrás la misericordia de Dios. Amén. ¿Me hago entender? ¿Qué pasó? Bueno, si se cortó de malas, hermano, porque ya algo pasó aquí con YouTube. Dejémoslo así. No sé. No sé, sigamos. Sigamos. El que quiera escuchar palabra de Dios completica, pues que venga. La misericordia de Dios. Ok, si usted se enfoca, escuche bien, usted se enfoca ahora en lo que es Jesucristo. Jesucristo vino a dar, Él no vino a recibir, amén. Él vino a dar y dar todo por amor a nosotros. Si usted se enfoca en que para poder hacer necesita la misericordia de los hombres, usted dejó de recibir la misericordia de Dios. Porque usted está poniendo por encima la misericordia de los hombres hacia usted que la misericordia que Jesús tuvo por usted. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Si usted cometió una falta a alguien, amén, o alguien cometió una falta con usted, y usted está esperando que esa persona venga y lo perdone, y usted deja de hacer con esa persona lo que el Señor le dice. ¿Y qué le dice el Señor? Ama al que te hace falta, al que te faltó. Si usted está esperando que la misericordia de esta persona actúe y no sigue usted actuando con esa persona como el Señor lo mandó a actuar, usted está dejando de lado la misericordia de Dios para recibir la misericordia de los hombres. Amén. En otras palabras, un amor condicionado. Papito, tranquilo, siéntate, no hay problema. No hay problema, deja eso así. Esto está quedando grabado, entonces mientras quede grabado yo lo mando después completico. Amén. No hay problema. Ahora, La misericordia. amén. Usted entonces empieza, escuche, a reflejar que el fruto del Espíritu Santo en usted, eso es dar. Amén. Eso es dar. Usted ama incondicionalmente, no esperando si lo aman de reversa. Usted perdona incondicionalmente, no esperando a ver si lo van a perdonar o no lo van a perdonar, o si nada. Usted da generosamente, como dice la palabra, no esperando a ver si de pronto le van a retribuir lo que da. Amén. Esa es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando reemplazamos las acciones nuestras por todo lo que hemos recibido de Dios, ahí estamos dejando de lado la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Usted tiene que aprender entonces a ya no vivir concentrado en usted, en lo que usted quiere, necesita de la gente, sino en lo que usted ya recibió de Dios. Amén. Amén. En el fondo, esa es la voluntad de Dios. Que eso es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a vivir. Porque a mí me sorprendió algo aquí en Macheta, y es que todas las personas hasta ahora que he conocido, campesinos, gente del pueblo, gente del campo, todos me han dicho, es que yo estoy es para servir. Tremendo, y se les ve. O sea, no me lo están diciendo de palabras, lo están haciendo. Yo digo, o fueron evangelizados por un cristiano, o Dios está viviendo en ellos. Amén. Y de alguna manera, en el contacto con la creación de Dios, esto lo han aprendido directamente de Dios. Es muy interesante, ¿sí? Porque en la ciudad nos volvemos egoístas. Aquí nos volvemos todos paranoicos. Aquí ya se nos arrima alguien y sospechamos. Este me viene a matar, a robar, o
o lo que sea. Amén. Entonces, hermanos, cuando la gente reemplaza el esfuerzo humano, cuando la gente se concentra en no pecar, está dejando otra vez que la ley domine y no la gracia del Señor. Amén. Y esto solamente entonces lo que está reflejando de una persona es que está más concentrada en el pecado que en la gracia, que en el amor de Dios. Amén. Que eso es lo que la palabra enseña como libertad. La palabra os hará libres. Esto es lo que la palabra enseña como libertad. Entonces conoceréis la verdad y la verdad. ¿Y quién es la verdad? La palabra. ¿Y quién es la palabra? El verbo. Y el verbo es Dios. Conózcanlo y van a vivir en libertad. Ya, si lo conocen, fíjense, conocerlo implica me concentro en él. Amén. Conocerlo no es saber el nombre. Conocerlo es saber qué piensa, cómo vive, qué quiere, sus deseos. Amén. Si usted sigue concentrado en lo que ya no tiene vigencia, que es la ley y su producto, no disfruta de lo que sí tiene vigencia. ¿Qué tiene vigencia ahora? La gracia. Tenemos que entender la gracia. Si usted se concentra en la libertad de estar perdonado, de estar libre de castigo, de la condenación, la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo en usted, amén, lo llevará a caminar en la victoria que Cristo obtuvo por usted, para usted. El Espíritu de Dios es el que redarguye el pecado y Te va a conducir a entender esa verdad para que tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Se reconectó la transmisión, fíjese, solito lo hace. Entonces el asunto es este, hermano. ¿Cómo usted obtiene la victoria sobre el pecado? Buena pregunta. Hay una historia muy bonita donde Jesús le enseña sobre cumplir la ley, pero vivir bajo la gracia. Jesús enseñó eso, claro. Escuche bien, cumplir la ley, pero vivir bajo la gracia. Pastor, usted como que se está contradiciendo. Pues vamos a la lectura. Juan capítulo 8, versículos 3 al 6. Juan capítulo 8, versículos 3 al 6. Dice el versículo 3: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Quiénes? Los maestros y los fariseos. Ponle cuidado a las palabras. Maestros de la ley y los fariseos eran similares, la sabían. Y ellos la cumplían y la hacían cumplir. Es decir, eran los primeros que veían a las personas pecando y de una vez tengan su sentencia. Amén. Ellos no tenían que consultar a nadie porque la ley era su jefe. Amén. Entonces, maestros y fariseos. Maestros caracterizan por conocerla y enseñarla. Esto es muy importante entenderlo y saberlo. Amén. Estoy en el versículo 3. Llevaron entonces a una mujer sorprendida, ¿qué hora es? En adulterio. ¿Son las 10? No, faltan 10 para las 9:30. Ah, bueno, todavía tenemos una hora, ¿no? Faltan 5 para las 1:30. 12:25. Bueno, yo tengo un reloj solar aquí, 12:23. Llevaron a una mujer sorprendida en qué? Adulterio. ¿Consecuencia para esta mujer? Muerte, porque era judía. Muerte. ¿Cómo era la muerte? Lapidada, ¿cierto? Punta de piedra la iban a matar. ¿Pero a dónde la llevaron? Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Entonces la llevaron ¿a quién? A Jesús. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? La ley. ¿Tú qué dices? Entonces la ley produce
muerte, condenación, muerte. ¿Amén? ¿En qué estaba la mujer? Pasiones desordenadas, adulterio. ¿Cuál era la consecuencia? Muerte. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Jesús es sabio, Jesús es misericordioso. Amén. Ustedes saben que estos hombres, maestros de la ley, fariseos, siempre estaban buscando ocasión para hacer caer a Jesús, para ponerle trampa. Siempre lo estaban mirando, aquí se va a contradecir, a ver qué va a responder, porque depende de la respuesta, o infringe la ley o decepciona a sus seguidores. Amén. Entonces lo llevan a la mujer, que según la ley ella tenía que morir por el pecado. Ahora, ¿por qué no la habían matado? Entonces ahí está la trampa, ¿cierto? Querían ver cuál era la respuesta de Jesús. Si ellos hubieran querido aplicar la ley, sencillamente lo hubieran hecho, porque ellos tenían el derecho de hacerlo. Amén. No, los hombres no, los hombres pedían. Pero la llevan ante Jesús para preguntarle qué hacer. Le llevan ante Jesús a preguntarle qué hacer. Y miren lo que pasa en el versículo 7. Versículo 7. Y como lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Allí todos eran pecadores. No importa lo que hacían, eran pecadores. No importa si se sabían la ley y los profetas, eran pecadores. Amén. Jesús sabe el corazón de los hombres. Fue profetizado. Jesús es Dios hecho hombre. No hay uno justo en la tierra. No hay uno bueno en la tierra. Jesús sabe el corazón de los hombres. Jesús no vino para condenar. 3:16, 3:17 de Juan. Amén. Todos eran pecadores, pero ¿quién había sin pecado? Había uno. Él. Y les presenta la ley que ellos conocían al decir que deben morir por su pecado. Amén. ¿Hay alguno libre de pecado? Tira la piedra. Cumpla la ley. Cumpla la ley. O sea que Jesús les está diciendo: cumpla la ley. Amén. ¿Usted está libre de pecado? Tire la piedra. Usted tiene la moral suficiente. Usted es perfecto. Usted lo puede hacer. Usted puede dictar sentencia sobre la persona. Cumpla la ley. Mátela. Los manda a que se examinen a sí mismos. Amén. Los coloca a ellos mismos bajo la misma ley que ellos conocen, que ellos le aplican a los demás. Los examina, los hace que se examinen a sí mismos bajo la misma ley que le quieren aplicar a la señora. Si están libres ustedes de pecado, arrojen la piedra. Solo había uno allí calificado para tirar la primera piedra, y era Jesús. Pero no lo tiró. Amén. Todos reaccionaron ante el autoexamen. ¿Cuánto necesitaron para examinarse? Todos reaccionaron frente a ese examen, frente a la ley, y comenzaron a irse del lugar. Y Jesús seguía escribiendo. ¿Cuál fue la siguiente acción del Señor Jesucristo? Fue dirigirse a la mujer, versículos 10 al 11. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. ¿Alguien te condena, hermano? Nadie. ¿Alguien te está señalando, hermano? Que tire la primera piedra. Y le contesta el Señor: tampoco yo te condeno. Esa es la gracia. Tampoco yo te condeno. Ahora vuelve, vete y no peques más. ¿Por qué le dijo el Señor: no peques más? Sabía que había pecado, pero no peques más. Si tú pecas, las consecuencias se van a ver. Yo no te condeno,
pero el mundo te condena. Yo no te condeno, pero la ley te condena. No peques más. Eso es malo para ti. Amén. Y no la condenó porque Él pagaría por ella. Usted, mi querido hermano, ya recibió el empoderamiento, escuche, para no pecar más, porque Jesucristo es el único que te puede decir que no te condena. Y por eso, como yo ya pagué, no peques más. La condenación mata. Y por eso Pablo escribió, vamos a Romanos 8:1 otra vez. Y esto es la parte que yo quiero que usted se quede con ella. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. El tiempo gramatical es presente continuo. Al usar ya no hay, y los que están, amén, presente continuo. Y la razón es por lo que dice en el versículo 2. ¿Qué dice en el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado del pecado y de la... Escuche, del... ¿Eso está en singular o está en plural? Del pecado. Es importante que usted entienda esto. Del pecado, no de los pecados, del pecado. Amén. Ahora note algo. En el versículo 3, estamos unidos a la ley, dice el versículo 2, a la ley del Espíritu que está en nosotros. Recuerde algo, el Espíritu de Dios que está en nosotros es las arras de nuestra salvación. Amén. ¿Quién la dio? Dios la dio. Dios dio la garantía. Está sellado con el Espíritu Santo. Ya me perteneces. Nadie te quita de esa posición. Él es quien ahora no permite que nosotros seamos condenados, que seamos de otros. Amén. Nosotros ya estamos casados con el que es. Punto. Ahora, por favor, aunque ya cite esta escritura, lea el versículo 3. 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Condenó al pecado en la carne. Note por favor que dice que Jesús vino en condición semejante a nuestra condición de pecadores. Semejante no es igual. ¿Ok? Él vino en condición semejante a nosotros pecadores. Él no vino como pecador, sino semejante al pecador. Amén. El hombre se hizo carne. Amén. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Quiere decir que Él no vino en carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Semejante a nosotros. Amén. No había pecado en su carne. Parece como el pecador, pero no es pecador. Amén. Y luego dice, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, así condenó Dios al pecado en la carne que era sin pecado, pero semejante a la carne de pecado. Dios condenó al pecado en esa carne. Amén. Cuando usted peca, siente el rigor de la acusación que produce el pecado. Amén. Siente la inmundicia, siente la culpa. Por eso usted se dirige a Dios pidiendo perdón. Pero en lugar de eso, mi hermano, en lugar de eso, lo que usted debe hacer es dar gracias, diciendo al pecado que está condenado. Amén. Porque el pecado de pronto se va a manifestar. Déjeme decirle la razón. El Señor Jesús no solo era un hombre colgado en un madero, en una cruz, sino portador de todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Y a través de la cruz, Dios condenó ¿a quién? Al pecado en la carne del que no pecó. Amén. ¿Condenó a quién? Al pecado
en la carne del que no conocía pecado. Amén. El pecado en la carne produce pecados, y ese es el fruto del pecado. Amén. Los pecados, la acción del pecado, son perdonados, pero el pecado no se perdona. ¿Por qué? Porque ya fue condenado en la carne de Jesús, según Romanos 8:3. Amén. Recuerde que tanto, ¿cuáles son los enemigos de Dios? Son 3 los enemigos de Dios. Apocalipsis: Satanás, el pecado y la muerte. El pecado fue condenado en la carne de Jesús. Satanás fue vencido en la cruz. La muerte última será enviada al lago de fuego. Los 3 enemigos de Dios. Amén. El pecado ya fue condenado. Así que cuando se manifiesta el pecado, hermano, usted lo que va a decir es: no puedes conmigo, pecado, porque ya fuiste condenado en la cruz. Esto parece loco, pero funciona. Por eso hablamos del poder de la lengua, el poder de lo que creemos. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Amén. ¿Qué hora es? ¿Ya es hora? Voy a parar porque ya sé que ya está causando efectos la música que está allá al lado. Pero vamos a seguir con este tema porque a mí me parece muy interesante que lo dominemos. Amén. Vamos a dejarlo allí. Hermanos, sigamos orando. No por lo que ya tenemos. Amén. No por lo que ya tenemos. Ya tenemos todo en el Señor. Todas las riquezas de su gloria nos fueron dadas. Somos bendecidos con toda bendición del cielo. Amén. Ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Demos gracias, porque nosotros ya tenemos lo que aún no vemos. Recuerden eso, estamos esperando que se manifieste. Amén. Y cuando Dios comienza a desatar lo visible para nosotros, no es porque hasta ahora se está haciendo, sino porque el camino estaba siendo preparado para nosotros. Así que confiemos en el Señor. Vamos a orar por las almas que no conocen del Señor. Si usted está entendiendo lo que el Señor nos está enseñando acá, esto nos debe producir un deseo de dar gracias, un deseo de simplemente descansar en el Señor, aun cuando muchas cosas todavía no las entendemos. Pero lo que entendemos debería producirnos paz. Amén. Seguridad. Nosotros vemos limitadamente, pero Dios ve todo el panorama desde arriba. Somos sus hijos, no estamos abandonados. Amén. Tenemos un ADN. No se preocupen por los proyectos. Recuerden, capítulo 16 de Proverbios, versículo 3. Salmo capítulo 37. Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 5. Léanlos, medítenlos y denle gracias a Dios y suéltenle a Él todo eso y esperen el resultado. Amén. Amén. Que se manifieste, porque Él dice que ya lo tenemos. Amén. Vamos a seguir en la obra del Señor y vamos a seguir con perseverancia y vamos a seguir animando al que está afligido y vamos a orar por el enfermo y vamos a ayudarnos con lo que el Señor nos ha dado a todos. Amén. Ponga sus manos, ponga sus obras, ponga su vida otra vez en las manos de Dios y confíe plenamente. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por sacarnos de la oscuridad, sacarnos de la confusión y enseñarnos tu verdad. Gracias, Padre, por el alimento de vida que es tu palabra. Gracias por el Espíritu que mora en nosotros, que nos conduce a toda verdad. Gracias porque te hemos entregado nuestra vida, nuestros proyectos, Señor, y ellos serán exitosos en tu nombre, porque hemos confiado en ti y tú eres misericordioso y poderoso para sacar todas las cosas a favor de tus hijos. En el nombre de Jesús quedamos en tu mano, Señor, y te pido especialmente paz por los que están en aflicción. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.